Nancy es periodista, guionista y docente. Ejerce su libertad por fuera de los discursos políticamente correctos y edulcorados del establishment, eso es muy importante. Llamada como feminista disidente por algunos, aunque ella prefiere declararse como periodista cultural y libre pensadora. Nuevamente, te agradecemos por venir. Así que contanos un poco, Nancy, ¿a qué llamas feminismo hegemónico o, en este caso, feminismo cipayo? Bueno, las categorías, yo les trato de rehuir un poco a las categorías, porque también una tendencia muy grande del movimiento de género, porque digamos, no es solo el feminismo, recordemos que está asociado lo que hoy conocemos como feminismo, completamente asociado a la movida LGBTIQ, Claro. etcétera. Entonces, en realidad, en los términos en los que nosotros, que podemos tener diferencias, pero en los términos en los que por lo menos en lo general entendemos esto, podríamos hablar de movimiento de género, aunque la palabra movimiento quizás le quede grande, porque, bueno, no es solo el feminismo, sino una reivindicación, digamos, de presuntas minorías, que bueno, ya nos enfrentan a un primer problema. El problema de las etiquetas es muy grande, porque digamos, todo tiene que tener una categoría, un nombre, y el pensamiento es mucho más difuso que eso. Y el primer problema que veo que tenemos es que las palabras dentro de lo que es este movimiento empiezan a cobrar sentidos que no responden al sentido etimológico o incluso tradicional de la palabra. La palabra minoría, para empezar. El otro día, justo antes de empezar, hablábamos de una clase de ESI que di en una de las universidades donde laburo, para adultos, con lo cual no di educación sexual ni mucho menos, porque ellos ya no tienen nada que aprender en ese sentido, pero sí hablamos del movimiento de género. Y entonces la primera pregunta que hice es: ¿qué es una minoría? Y automáticamente la mayoría de los alumnos me dijeron las mujeres, que somos numéricamente superiores en este país y en el mundo a los hombres. Entonces acordamos entre todos que ya las palabras no son tomadas en el sentido literal, sino en un sentido que podríamos decir simbólico, que es otro término que usan mucho las activistas, sobre todo feministas. Y esto nos pone a empezar a construir de nuevo una manera de entendernos, ¿viste? Hegemonía, por lo tanto, o feminismo hegemónico, otros hablan de feminismo mainstream, feminismo corporativo, ustedes vinieron con el feminismo cipayo. Son maneras diferentes de llamar a un movimiento que claramente no tiene bases en la realidad argentina, ni en las bases, ni en lo que conocemos como las bases. Y que tienen una popularidad mediática e institucional muy grande, que es casi inversamente proporcional a el desconocimiento que hay sobre lo que se está diciendo y lo que se está planteando a nivel popular. No sé si contesté la pregunta igual, porque Sí. sí. Sí, sí, por Sí, favor. sí, por supuesto. Sí, Nancy, yo siempre me hice una pregunta, te la quisiera hacer a vos también. sí. ¿Crees que este feminismo, como vos bien mencionás, hegemónico, piensa en la mujer realmente o es una cuestión más bien ideológica? Creo que, digamos, depende también de a quién. Es difícil hacer, porque si vos te pones a discutir con feministas, te van a decir: mira, hay muchos feminismos que vos podés ver más o menos como algo parecido uno de otro, pero que entre ellas se diferencian. Antes de lo ideológico, en muchos referentes está lo económico directamente. Esto es un gran kiosco nuevo, ¿entendés? Hay mucha gente que, digamos, vio posibilidades laborales o una beta comercial. Entonces, yo no voy tanto en contra de lo ideológico, o me parecería menos grave la cuestión de la Claro. ideología Sí. que el espurio, uso de las causas sociales para obtener dinero. Por supuesto que hay algo ideológico, pero a mí la palabra ideología no me da tanto miedo o no me parece tan peligrosa en la medida en que se pueda discutir, como si el negocio, ¿viste? Creo que esto mueve mucha guita. El movimiento de género mueve mucho dinero, no solo el feminismo, insisto con decir movimiento de género, porque las minorías sexuales, que sí son minorías realmente,
están totalmente asociadas y a veces están siendo utilizadas por este movimiento en demandas que todavía no han sido satisfechas. Y a veces dicen no sentirse representados. A veces no se sienten representadas, entonces, bueno, además de lo ideológico, que sí, por supuesto, digamos, estamos todos también de acuerdo en que hay como dos grandes líneas, que sería la línea progresista y la línea liberal o neoliberal, y ambas convergen, neoliberal, digamos, ¿no? O mal llamado liberalismo, digamos, convergen y están muy de acuerdo, y si vos hilás fino, no hay muchas diferencias en cuanto a lo que... Se vio bárbaro eso con el aborto, ¿no? Militantes kirchneristas al son de Lipovetsky y viceversa, entonces, digamos, bueno, lo ideológico ahí está como... me parece que lo que prima es una cuestión económica. Y creo que hay un uso bastardo de las causas sociales o de las reivindicaciones sociales en virtud de un beneficio económico que es para muy pocos, ¿no? Escuchando decir eso, me gustaría preguntarte, ¿a qué consideras patriarcado o machismo? Porque uno observaría, según el feminismo hegemónico, que ellos consideran patriarcado lo que tiene que ver con patria o padre, y machismo a todo lo que es masculino, ¿no? ¿Qué sería más bien eso? Bueno, ahí de nuevo con patriarcado tenemos algo que comentábamos recién, que es el significado real de la palabra, digamos. Ya podemos, digamos, decretar que el feminismo habla de patriarcado en términos simbólicos porque no hay nada, por lo menos en la Argentina, que se corresponda al patriarcado en los términos del diccionario. Entonces, bueno, vamos a aceptar que el patriarcado es la construcción, digamos, que el feminismo propone que sería algo así como un sistema de poder ejercido históricamente por los hombres en detrimento de las mujeres, ¿no? En realidad el patriarcado es otra cosa, pero bueno, supongamos que fuera eso. Es bastante incomprobable en algunos sentidos y se confunde con el machismo, que sí es algo, digamos, que existe, porque el patriarcado en los términos, digamos, históricamente concebidos no existe más acá en los grandes centros urbanos, por lo menos de la Argentina. Sí, quizás es en algunos grupos cerrados, pero... digamos, no sé, viste, una sociedad islámica, por ejemplo, te puede hablar de patriarcado en otros términos, pero nosotros, en fin, digamos, es un poco, no quiero usar la palabra ignorante, ¿no? Pero es una definición un poco, qué sé yo, baladí. Pero bueno, se toma como una construcción simbólica, qué sé yo. Yo creo que, digamos, si hay algo que una mujer hoy algún derecho, digamos, alguna reivindicación vinculada a eso, puede pasar por el machismo, ¿no? Se va a caer el patriarcado o ese tipo de frases que no dicen nada y no se consuman de ninguna manera. Digamos, no tienen una realidad empírica comprobable, pero el machismo existe, es algo digno de combatir. Yo como mina y como laburante lo padecí en todas sus formas, así que no niego de ninguna manera el machismo y me parece bárbaro que se trate de construir una sociedad que no esté... signada por el machismo, como tampoco por la xenofobia y tantos otros problemas que tenemos que no se están discutiendo mucho, ¿no? Digamos, Argentina en particular tiene un gran problema con el racismo, con la, digamos, lo arrastramos, cualquiera que haya leído el Facundo lo sabe muy bien, digamos, sí. Y sobre eso no estábamos hablando demasiado, digamos, queremos superar el machismo, pero no el odio a los negros, y hay un montón de gente que te habla de esa manera, te dice los negros, ¿entendés? Sí, negro de M. Exactamente, sí. Mucha gente, y a mí me ha tocado, está bien, no hay que guiarse por anécdotas personales, pero bueno, yo no soy estadista ni socióloga, y hablé con mucha gente que apoyó el aborto porque es una manera de que no nazcan más negros, sí, se habla en estos términos. Yo también lo he escuchado, lamentablemente. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de ser machistas con tanto énfasis y paralelamente no tratamos de superar otras taras sociales tanto o más graves que el machismo como ser antinegro?
incluso autopercibirse distinto de lo que uno es, porque ¿quién de nosotros puede decir que no es negro o que es un negro, digamos? ¿De qué estamos Aparte hablando, no es reemplazar tipo el machismo con la xenofobia, pero por lo menos decir que no está tan presente el machismo como si otras cosas como la xenofobia, como vos decís. Terrible, o incluso esa especie de fobia que hay hacia los pobres o a lo que se entiende como pobres, hacia la gente del interior. Cualquiera que digamos salga de los grandes centros urbanos se va a encontrar con que en la Argentina profunda, por decirle de alguna manera, la cosa es muy diferente. Pero no está eso puesto sobre la mesa, y el feminismo o el movimiento de género en particular, nominalmente a veces habla. El otro día veía que en la Universidad de San Martín, creo, dan un curso de marronidades. La palabra es así, marronidades, que apunta a personas trans que además son marrones de piel, ¿no? Hay muchísima tela para cortar con esto, ¿no? ¿Qué están queriendo decir? ¿Es una manera de incluir o es una manera de discriminar doblemente o de hacer mención de una cualidad para...? Bueno, el tema, bueno, por eso mismo muchas veces nos preguntamos, ¿el feminismo, no sé qué pensás vos, promueve la no violencia o promueve un victimismo para ser minoría eternamente? Y en muchos casos se promueve el victimismo. Este gobierno en particular explotó muchísimo eso. Por ejemplo, vos vas en el subte y escuchás y ves si te atacan, si se genera como un clima paranoide. Esto no invalida que en el subte cualquier mina te puede decir que pasó malos momentos, digamos. No, lamento repetir esto, pero una cosa no quita la es otra. para validar justamente lo que estoy diciendo. Pero si vos todo el tiempo tenés digamos ese fogoneo permanente, que en cualquier momento un tipo te puede hacer algo y qué sé yo, sí, lógicamente te empezás a sentir cada vez más una víctima. Y lo peor es que no empezás, digamos, no tenés registro de las verdaderas víctimas, que muchas veces ni siquiera viajan en subte, ¿no? No, están encerradas en una casa. Me llama la atención y me va a dar pie para hacerte la última pregunta antes de ir al corte. Este papel de víctima muchas veces se abordó psicológicamente, que es, ¿cómo decirlo? La peor parte que el humano se ponga en el papel de víctima, en el papel de quejoso y más. O sea, cuando uno, digamos, avanza en su psicología, sale ese papel de víctima, se empieza a hacer cargo de sus propios problemas o las cosas que le suceden y ve cómo puede salir de esas soluciones. Por eso me gustaría preguntarte, en un plano más filosófico o psicológico, si se quiere, ¿este feminismo ayuda realmente a las mujeres a encontrarse a sí mismas, a desarrollar sus actitudes, su feminidad y mismo poder encontrar su lado masculino? Mirá, digamos, habría que preguntarle a quien está muy, muy convencida de esto, y probablemente te diga que sí. Yo desde afuera creo que el mayor, digamos, logro, entre comillas, de este feminismo generó una división social muy grande, innecesaria. La grieta verde celestes es una división social absolutamente funcional al poder. Sí. Y no veo que nadie se empodere por eso, no veo que haya ninguna persona, ni hombre, ni mujer, ni trans, ni entidad no binaria, que consiga realmente mejorar su situación en la medida en que lo que se fomenta en realidad es una división, una segmentación de la sociedad cada vez mayor. Después, desde lo filosófico, bueno, ahí cada uno, qué sé yo, digamos, más difícil, ¿no? Hay quien encuentra la realización o lo que esto que vos decís en la fe. Hoy también otro grupo discriminado, el de los creyentes, creas en lo que creas, es espantoso ser creyente, bueno, pero hay gente que encuentra soluciones ahí, hay gente que lo encuentra en la psicología o en el psicoanálisis tradicional, que también está cuestionado ahora por el feminismo en alguna medida. Y hay gente que lo encuentra laburando en su casa o siendo madre, y me parece muy legítimo también. Creo que la realización no es una sola, digamos, en la medida en que el feminismo propone un solo tipo de realización, claro, no la va a conseguir nadie. Es una paradoja. ¿Les parece que vamos a un corte? En el siguiente vamos a hablar un poco del aspecto geopolítico que tiene este feminismo. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube. Ahora volvemos.